Sean todos bienvenidos al Centro de Artes Vivas Alex Mujica y en esta actividad coloquio 115 años de edad cualitativa, el pensamiento de Miguel Acosta Sáenz y sus contribuciones a las ciencias sociales. Gracias a todos por acompañarnos la mañana de hoy. Antes, para dar inicio a esta actividad, vamos a llamar acá a la doctora Dalia Correa, presidenta de Fundatur, para que les dé unas palabras de bienvenida. Bien, buenos días. Feliz de ver de nuevo este espacio de todos ustedes, pleno de juventud. Tenemos que sembrar en las nuevas generaciones el pensamiento y obra de grandes hombres y mujeres que ha parido esta patria y que nosotros debemos honrar. Y estos espacios nuestros públicos, como nuestros museos, en este caso el Centro de Arte Viva Alex Mujica, pues agradece profundamente el que en este caso nuestro compañero y amigo, profesor de la Universidad de Carabobo, Diógenes Díaz, se nos acercara y nos dijera: tenemos que honrar la memoria y figura de este gran hombre como Miguel Acosta Sáenz. Y por supuesto que no dudé ni un segundo en presentar esta propuesta ante nuestra organización para darle consistencia y que hoy sea una realidad con vuestra presencia y la de los estimados conferencistas de hoy, amigos de siempre también de esta casa y particularmente nuestros, que hemos transitado caminos de vanguardia en la Universidad de Carabobo, fuera de sus espacios, a nivel también estatal y nacional. De manera que a nosotros nos honra esta presencia porque denota que hay una consistencia en los deseos de los ciudadanos y del pueblo en general de este país en torno a darle valor a quien lo merece, y en este caso Miguel Acosta Sáenz es toda una referencia, ya lo veremos con la exposición de cada uno de los que nos acompañan en el panel. Para nosotros tener a los amigos Luzmila Marcano, Abraham Toro, Ángel García como conferencistas es un lujo, porque ciertamente son personas estudiosas, investigadores, que tienen años en esto, no son improvisados. Nosotros tenemos que ir hacia la esencia, hacia las raíces, hacia la reivindicación histórica, como decía, de nuestros hombres y mujeres y de nuestra historia. Son tiempos muy light, tiempos de lo efímero, tiempos de la imagen en el Instagram, en el X, en cualquier red social, dígame en el TikTok, pero cuál es la densidad de lo que vamos construyendo y lo que va quedando. Y esto es necesario sobre todo en los jóvenes. Sí, hagamos TikToks, publiquemos en Instagram, pero que haya densidad en lo que decimos, en esos contenidos. Estamos llenos de vaciamiento en este momento. Parece un contrasentido decir que estamos llenos de vaciamiento, pero es así. O sea, nos arropa el vacío, nos arropa lo nimio, lo minúsculo. Y hablar de estos hombres y mujeres que han dado tanto por el país, en este caso, en el aspecto universitario, de las letras, de la antropología, de la filosofía, de la historia, pero también en otros campos. No estamos criticando el que sea un artista o el que sea un antropólogo, sino el vaciamiento con que se tratan las cosas, y a los 2 días ya no nos acordamos. Y nosotros estamos empeñados desde esta gestión del economista Julio Fuenmayor, desde la alcaldía de Valencia, en darle potencia a la memoria histórica de nosotros, darle potencia a eso que nos hace mantenernos en el tiempo y que nos hace revalorizar lo que somos y lo que nos da sentido para un futuro. Y en este museo y en todos los museos que dependen de la alcaldía de Valencia, nosotros realizamos actividades de esta naturaleza para que precisamente en un solo sentido, en una sola orientación, nosotros podamos darle consistencia a ese deseo de reivindicación, a lo nuestro, a lo histórico. Pronto tendremos ya nuestra Plaza Bolívar para el disfrute de todos, que cuando la vean
se van a maravillar. Es un museo bolivariano al aire libre, es pensada para todas las generaciones y para que estemos allí, para que nos provoque estar allí. Eso también le va a dar sentido a todo esto que construimos. De manera que, culminando con esta invitación a que siempre permanentemente cualquier iniciativa que tengan que vaya en torno a esto, no solamente en hombres y mujeres venezolanos, sino de nuestra región, del mundo que creamos, que aporta a este proyecto de país, a este proyecto en el cual creemos, en el que nosotros debemos reivindicar nuestro territorio, en el que debemos reivindicar lo nuestro, pues sabiendo que hoy estamos cruzando o atravesando por momentos difíciles en nuestro país, en nuestro territorio, en donde tenemos una amenaza con nuestro territorio sequivo, tenemos que tener conciencia de eso, pues invitándolos a que reflexionemos sobre estas situaciones. Los dejo pues con este panel maravilloso para dar inicio formal ya a lo que es este interesante coloquio sobre Miguel Acosta Sáenz y sus contribuciones a las ciencias sociales. Muy bien, bueno, para dar inicio vamos a llamar al licenciado Diógenes Díaz, que es el que nos va a estar presentando la actividad del día de hoy. Más licenciado será usted. Primero que todo, quiero agradecer a la directora Dalia Correa, este centro muy bello, la receptividad, la acogida. También quiero agradecerles a ustedes por su presencia y especialmente a mis alumnos que están por allá atrás, esperando que yo me descuide y salirse poco a poco. Quiero agradecerle también a mis amigos, mis compañeros de estudio, docentes de la Universidad de Carabobo, todos de la Facultad de Educación, para esta actividad. Voy a explicar brevemente en qué consiste. Ayer, 8 de noviembre, se cumplieron 115 años del nacimiento de Miguel Acosta Sáenz, que nació en San Casimiro, estado Aragua, y después fue a criarse en Barlovento, Río Chico. Este es un personaje importante en la historia del pensamiento humanístico y de las ciencias sociales en Venezuela. Pero en 115 años, muchos, quizás sus alumnos no, pero muchos ignoran la importancia y la contribución que hizo y que sigue haciendo Miguel Acosta Sáenz. Miguel Acosta Sáenz forma parte de esa generación que llaman la generación del 28, una generación que en la segunda década del siglo pasado se atrevió a proponer una transformación de aquella Venezuela heredera de todas las guerras intestinales, del autoritarismo, del militarismo, de concepciones totalmente retrasadas a cómo el mundo iba cambiando. Esa generación del 28, encabezada por muchos, pero ya Acosta Sáenz para sus tiempos tenía 20 años y vivió la cárcel por su irreverencia. Finalmente, hay un proceso entre el 28 y el 36 de cambios y transformaciones en esa Venezuela. Juan Vicente Gómez, López Contreras, que dicen los historiadores, o la historiografía, que fue una continuidad del gomecismo. Y hay un hecho, y de ahí no los voy a cansar porque ellos se van a encargar de ir enlazando y construyendo los aportes de Acosta Sáenz por cada momento. Yo simplemente lo que quiero ubicarlo
que aquel muchacho del 1908, que sus padres lo llevaron a Río Chico, que después va a estudiar a Caracas, en el Colegio Federal de Caracas, después ese colegio llamado Liceo Andrés Bello, emblemático, y después pasa a estudiar en la Universidad Central, preso en Puerto Cabello, estuvo detenido, como muchos de esa generación, y comienza a hacer una actividad política, porque era gente de mucha capacidad. Es una generación que estudiaba mucho y hacía muchas cosas, y precisamente la ponencia de nuestra querida amiga Luzmila Marcano habla de la edad cualitativa, que va a explicar esto que yo estoy refiriendo. Pero el suceso fue que en 1936 el general Eleazar López Contreras, presidente de la República, hace una prohibición de actividad política que le llamaron el inciso sexto, que era la prohibición de cualquier propaganda o actividad comunista, porque en ese momento había la confrontación de los dos polos de poder, que era Estados Unidos y la Unión Soviética, y había el peligro precisamente de que las transformaciones se fueran por aquel lado que no gustaba, y era una Venezuela próspera petroleramente y comenzaba un proceso de modernización. Dicen que el petróleo modernizó a la Venezuela nuestra, pasamos de ser rurales a formar parte de todo un mundo de cambios que estaban sucediendo, y precisamente el petróleo fue como el centro de estímulo a esas transformaciones. El tema es que en esa prohibición de actividad se confinan una cantidad, se manda al exilio un grupo de intelectuales, y entre esa lista estaba Miguel Acosta Sáenz, y lo mandan a México. Y en México él comienza a decidir si estudiaba medicina, si seguía carrera de derecho, y abrieron por primera vez la carrera de antropología. Y esto lo voy a decir así con mucho orgullo, y me emociono. Miguel Acosta Sáenz fue de los primeros estudiantes de antropología en el Instituto de Antropología e Historia que fundaron en México. Y su promoción de 1940 y tanto, no recuerdo exactamente, y él fue el primero de esa promoción. Para los antropólogos venezolanos es un reto sentarse en cualquier escenario, como me ha pasado a mí en México, y decir, tú eres venezolano, espero que superes a Miguel Acosta Sáenz. Entonces, esto es un poco la idea de que un grupo de antropólogos de distintas universidades nos propusimos sacar o refrescar, sacar del olvido y refrescar la memoria de quién es Miguel Acosta Sáenz. Y para este inicio de refrescamiento, voy a dejar con ustedes a la profesora Luzmila Marcano, profesora de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, para que nos hable de lo que Acosta Sáenz llamó en una prosa, en un poema hermoso, la edad cualitativa. Muchas gracias. Buen día. Agradezco la oportunidad que nos han brindado generosamente la doctora Dalia Correa, todo el personal de apoyo, para poder compartir estos momentos que esperamos o con los cuales esperamos rendir homenaje al doctor Miguel Acosta Sáenz, recordándolo tal como en unos momentos de intercambio, ya que tuvimos la dicha de tenerlo como alumno, muchos de los cuales están acá presentes, y también quiero agradecerle a este selecto público. De esta manera recuerdo la emoción que tenía el doctor Miguel Acosta Sáenz cuando había una asistencia de jóvenes que
con gran entusiasmo, con muchos deseos de aprendizaje, se acercaban a él. En esos momentos que evoco, lo percibíamos como un hombre serio, que se entregaba totalmente a su labor, con un pensamiento crítico, con un gran deseo de transmitir, ante todo, la emoción y el sentido de que las personas fluyeran y buscaran sus caminos en la vida, pero de manera racional y emocional. El intercambio que él tuvo con los jóvenes, con esas jóvenes generaciones que en un momento nosotros pasamos por esas edades que ustedes tienen ahora, esa impresión que nos daba de hombre serio, de hombre formado, de un científico que podía quizás verlo muy alejado y que soñábamos con llegar a tener ese contacto, esa sapiencia, ese amor, esa capacidad de transmisión. Así lo sentimos, así lo percibimos, así lo evocamos, como científico social, de pensamiento crítico, de una gran labor política, social y de empuje a las nuevas generaciones. Esa es la imagen que nosotros, como parte de los alumnos, pues que tuvimos la dicha de tenerlo como docente, y en unos a nivel de quizás en la universidad, mayormente nosotros el contacto lo tuvimos a nivel del posgrado, pero otros fueron alumnos ya en la escuela de antropología. Agradezco entonces a este público selecto. Algunos fueron sus alumnos. Nos acompaña muy especialmente el profesor Nelson Delgado, que fue grato recordarlo, tenerlo y estrecharlo, ¿verdad? Para recordar, pues, al doctor Miguel Acosta Sáenz. En especial, me voy a referir a la edad cualitativa. La edad cualitativa se publica en 1978 y es la respuesta a una pregunta. Y fíjense que en el impreso que se hizo a esta pregunta que él autoriza en el 78, él mismo la presenta. Entonces es oportuno leer su presentación. Dice: el gran cuentista y periodista venezolano Alfredo Armas Alfonso tuvo la gentileza de remitirnos, a propósito de nuestro cumpleaños, el 8 de noviembre de 1978, la siguiente cuestión. La pregunta es, abro comillas: durante 1978 han cumplido 70 años muchos de los participantes en los sucesos políticos nacionales de 1928. Parece que el promedio de edad entre quienes estuvieron entonces activos contra el régimen dictatorial es de 70 años. ¿Cumple usted tal promedio? Cierra la pregunta. Dice Miguel Acosta: publicamos aquí nuestra respuesta que dio a conocer Armas Alfonso en el diario El Nacional. Miguel Acosta muere en 1989. 10 años después, en 1999, hubo aquí en Valencia un homenaje. Ese homenaje, propiciado por sus alumnos, se convierte en una tertulia que se realiza en el CELAC, Centro de Estudio Latinoamericano y el Caribe, en la Universidad de Carabobo, que en ese momento estuvo dirigido por el profesor Eric Núñez. El profesor Eric Núñez debía participar acá, pide disculpas, pero estaba enfermo. Al igual que el profesor Eduardo Rivero,
que está saliendo de un proceso de operación y no tampoco pudo asistir. Gracias. Ok, perfecto. Ok. No, pero estas son horas extras que hay que cobrar. Muy bien, gracias. Ahora sí, estoy mejor. Ok, gracias. Esa tertulia, realizada aquí en el CELAC en el 99, en la cual pudimos asistir varios de quienes habíamos cursado la maestría en Historia en la Universidad de Santa María, permitió que se saliera impreso un folleto en el cual están 3 de sus escritos. Uno de ellos es la edad cualitativa. Y hago referencia porque en este instante, gracias a la contribución de el hoy fallecido José Francisco Jiménez Castillo, él hizo un gran esfuerzo para que la actividad como tal, la tertulia como tal, resultara totalmente exitosa. En la introducción, José Francisco Jiménez dice: se presentan 3 escritos del maestro Miguel Acosta Sáenz, los cuales forman parte de diferentes e importantes momentos en su prolífica obra. Su escogencia para esta tertulia, a lo que nos invita nuestro amigo profesor Eric Núñez, distinguido discípulo del maestro Acosta en tiempos de los posgrados de Historia en la Universidad de Santa María, obedece a lo significativo de la misma. Aun cuando el primer material, edad cualitativa, es bien conocido por nosotros, los restantes, Canto de Exaltación y Blasina, nos muestran etapas históricas primordiales vividas por nuestro distinguido maestro. Luego refiere que esos materiales están recogidos en un material doctoral de la profesora Carmen Saín de Gutiérrez. Justamente traigo a colación elementos que en este homenaje, a lo cual me correspondió participar justamente con la edad cualitativa, considero que son importantes como base para la comprensión de lo que es la edad cualitativa. Con estos elementos, entonces, queremos rendir homenaje a este maestro imperecedero. Hombre público de dilatada trayectoria en la lucha política democrática venezolana, en y después de la atroz dictadura gomecista. Aquilatado y comprometido dirigente político en el campo del movimiento revolucionario venezolano. Líder gremial, científico social de extensa y profunda obra. Maestro de generaciones, quien representa la figura del educador integral, donde la investigación activa, la claridad pedagógica y el compromiso social van de la mano, indisolublemente ligados a un quehacer de décadas de magisterio en todos y cada uno de sus niveles. Y es precisamente en esta magna obra de educador donde tuvimos la honrosa oportunidad de conocerle como sus alumnos en el posgrado de Historia de la Universidad Santa María. Allí, durante 4 semestres, le conocimos como el educador forjador de conciencias, orientador, guía y formador de generaciones. Aprendimos a respetarle, pues sin duda alguna fue uno de los grandes maestros que inspiran respeto e invitan a imitar. Supo levantar con constancia, verticalidad y transparencia un magisterio que trasciende los estrechos marcos de la escuela, del liceo o de la universidad.
ya que su mayor enseñanza se deriva de lo que fue su limpia trayectoria y de su extraordinaria acción como hombre comprometido con lo que fueron las luchas de su pueblo por un destino mejor. Miguel Acosta Sáenz comienza su dilatada labor educativa como maestro de escuela, llegando a obtener el cargo de subdirector de la Escuela Federal Zamora en 1927. Fue de igual manera profesor de matemáticas y perspectiva en el Instituto San Pablo de 1930 a 1935 y profesor de matemáticas y psicología en el Colegio Católico Venezolano de 1933 al 36. Hasta que en pleno apogeo de las luchas democráticas que se dan en el país después de la muerte de Gómez, su atención se dirige fundamentalmente hacia la lucha política y gremial. Luego viene el paréntesis de su exilio en México, en donde regresa en noviembre de 1946 con el grado de etnólogo para ingresar casi inmediatamente como profesor de la recién creada Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central de Venezuela, donde funda, por iniciativa de Mariano Picón Sala, decano de dicha facultad, el Departamento de Antropología en enero de 1947. En septiembre de ese mismo año es nombrado director fundador de la Escuela de Periodismo de la Universidad Central de Venezuela. Participa en la fundación de la sección de Historia de la señalada facultad. A partir de esos años será realmente extraordinaria su actividad como docente universitario, investigador de campo y organizador de instituciones universitarias y de educación superior, desarrollando igualmente como connotado conferencista, pasando honrosamente por todos los niveles de escalafón universitario hasta llegar al cargo de decano, electo en la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela durante los periodos 1962, 65 y 1968, 71. Conociendo esta trayectoria, podemos aproximarnos a la magistral respuesta publicada con el título Educación, Edad Cualitativa, de inigualable riqueza literaria, en la cual evidencia la sensibilidad social que lo caracterizó como persona. Desde nuestra perspectiva, es un relato de gran riqueza intelectual e imaginativa del insigne maestro Miguel Acosta Sáenz, en donde hace referencia a la edad personal verdadera, aquella que se logra según los contenidos del vivir, diferente a la tradicionalmente celebrada con el cumpleaños feliz. La edad cualitativa es una profunda reflexión de quien vivenció una época asumiendo una posición dialéctica que le permite recrearse en la complejidad de los elementos, fenómenos y procesos sociales, los cuales aborda en esta oportunidad desde una perspectiva subjetiva y evidencia su praxis social, la amplitud de su pensamiento y el dominio de pluralidad de formas para conocer y difundir los diferentes procesos que ocurren en nuestro transcurrir histórico. En el relato se expresan distintas formas de entender las edades personales en relación al significado particular de lo vivido, es decir, lo sentido, lo subjetivo. Así introduce con singularidad las diferentes formas de entender el tiempo, ajeno al tiempo físico, que es solo una forma de tiempo. Al respecto afirma, cito,
Se cumplen edades cronológicas de los oficios, de las profesiones, de los estados civiles, de la participación en los grandes hechos colectivos, todas visibles. Otras se cumplen solo en lo subjetivo, las de las primeras afecciones, la que llamaban edad de la razón, la del descubrimiento de algunas condiciones humanas, la del amanecer de las vocaciones. Otras son edades secretas, las de grandes amores ignorados, las de poderosas aficiones.
¿Cómo ve ahí? Ah, sí. Es que yo soy más pequeño que yo. Bueno, muchas gracias. Ese preámbulo, excelente, hermoso, bello. Poco vamos conociendo lo que es Miguel Acosta Sáenz, que esa es la idea, que salgamos de aquí. El domingo próximo, domingo 12, comienza la Feria del Libro Internacional. Nos toca hacer la presentación junto con José Marcial Guedes, junto con Chucho García, y moderando de la obra principal en la línea de los estudios afro-venezolanos de Miguel Acosta Sáenz, que se llama La vida de los esclavos negros en Venezuela. Yo cargo por aquí la primera edición. Este es un tesoro. Creo que cuando me muero voy a pedir que lo incluyan en la obra. Porque esta es una de las referencias obligatorias para quienes nos dedicamos a los estudios africanos en Venezuela. Y precisamente esta obra, que es parte de su doctorado, complementando todas las cosas hermosas que dijo Luzmila, fue la edición de su tesis doctoral de 1967. Yo apenas tenía 7 años. Y el prólogo lo hace un gran maestro de los estudios afroamericanos que se llama Roger Bastille, que él en sus tiempos, coincidencialmente, publicó un libro que se llama Les Américas Noires, que es las Américas Negras, que es fundamental y como una referencia en eso. Pero Acosta Sáenz ya desde México traía muchas relaciones con estudiosos de los temas afro. Por allá Fernando Ortiz en 1904-8 en Cuba inicia los estudios afrocubanos, y Aguirre Beltrán en México ya también estaba haciendo lo mismo. Y cuando ese exilio, ese obligada llegada a México que lo pone a estudiar, lo encuentra también con esos estudiosos, y de ahí sale una famosa revista, Afroamérica, donde Acosta Sáenz forma parte de eso. Como decía Luzmila, llegó en el 40 y tanto, crear el Instituto de Antropología e Historia, no entra a trabajar en la Escuela de Sociología y Antropología, creada en 1954, no lo incluyen, más bien por razones políticas, porque esa escuela fue creada por la Universidad de Wisconsin y tutoriado por la Creole, aquella petrolera. Y por supuesto Acosta Sáenz venía con la cabeza llena de sueño, de irreverencia y de cosas. Pero realmente, y eso es para todos, él es el primer antropólogo profesional de Venezuela. Hay antecedentes, Lisandro Alvarado, estudiosos que eran abogados, médicos, curiosos, pero el formado profesionalmente fue y será Acosta Sáenz. Ese título no se lo va a quitar nadie. Hasta el final, Acosta Sáenz estuvo vinculado a la África. Por allá por el 67, la UNESCO organiza un seminario y lo hace responsable de coordinar todo lo que son los archivos y la documentación sobre los estudios africanos. Acosta Sáenz aparece en los libros de la UNESCO como uno de los expertos reconocidos internacionalmente. Y fue a África a hacer trabajo de campo, a encontrarse con los procesos de independencia que estaban sucediendo en los años 60. Se fue a encontrar con la Senegal de Senghor, con el Congo de Patricio Lumumba, a encontrarse con esa realidad. Y hay una parte meritoria,
Y de eso va a hablar de último Abraham Toro, ahorita le toca a Ángel García, que cuando gana el premio por Bolívar y sus dificultades, Casa de las Américas, el premio de las Casas de las Américas lo donó a la lucha contra la tarjeta. O mejor dicho, perdón, a la independencia y al golpe. Dicho por él. Y en sus últimos tiempos, que tuvimos el privilegio de visitar, porque estamos tratando de hacer un inventario de toda su biblioteca, él se quejaba que decía, ojalá yo pudiera tener la fuerza para regresar a África y acompañar las luchas de liberación contra la apartheid. Los acostaseños fue un personaje no solamente conocido en los espacios institucionales y políticos cuando fue senador en los 60, sino que en los centros de investigación, en las universidades del mundo, su nombre resuena, su nombre dejó una huella. Y precisamente hay una línea de eso que yo le contaba, de la época, de ese exilio, de la época de su protagonismo en los partidos políticos, donde hubo grandes debates sobre temas. Está el petróleo, de Rómulo Betancourt. Ayúdenme con el título, muchachos. El libro de Rómulo Betancourt. Venezuela, política y petróleo. Venezuela, política y petróleo coincide en esa época. Y hay un texto que salió con otro nombre, que se llama Latifundio, que por razones políticas, quizás Ángel da más detalle de eso, lo tuvo que firmar Fabiani Ruiz, José Fabiani Ruiz. Pero realmente el autor era Miguel Acosta Sáenz, pero digo, bueno, el libro hay que sacarlo, pero como yo no lo puedo publicar porque lo van a expropiar, entonces yo dejo que lo firme usted, pero ahí de esa obra no voy a hablar yo, porque yo sé muchas cosas de Acosta Sáenz, pero tengo pocas informaciones en algunos detalles y en estudios sobre el latifundio y el Acosta Sáenz historiador nos va a hablar el profesor Ángel García. Venga de acá. Bien, muy buenos días a todas y todos. Agradecido al doctor Diógenes por la invitación y agradecido por la doctora Dalia Correa por nuevamente atendernos en este espacio. Aquí estuvimos la semana pasada, el día viernes de la semana pasada, realizando un simposio en el marco del bicentenario de la toma y liberación de Puerto Cabello, que ayer se cumplieron 200 años de ese hecho histórico. Y bueno, fuimos gratamente recibidos y atendidos por la generosidad, la amabilidad de la doctora Dalia Correa y de su equipo, sin el cual eso no sería posible. Entonces, agradecerle a Dalia, agradecerle a Diógenes la invitación. Y en lo personal, siempre lo digo, para mí es un honor y un privilegio siempre compartir un espacio donde tengo a amigos y a maestros. En el caso del profesor Abraham Toro, que fue mi profesor de pregrado y a quien, como voy a contar ahorita, le debo parte de haberme acercado a este personaje. Por supuesto con la profesora Ludmila Marcán, que no fue mi profesora porque ella es más muchacha, pero con la que compartimos espacios en la universidad. Y por supuesto con Diógenes, que es un personaje en la Universidad de Carolina. Bien, hablar de Miguel Acosta Sáenz es hablar efectivamente de un maestro.
alguien que escribe una cosa tan sublime como ese poema del que nos habló la profesora Ludmila Marcano, da una clara dimensión de un personaje que tiene una profunda sensibilidad social. Y eso ya prefigura muchas de las cosas que hizo el maestro Acosta Sáenz. Yo, la primera vez que escuché el nombre de Miguel Acosta Sáenz era cuando yo estaba en segundo semestre de educación y veía una materia que se llamaba Desarrollo Histórico Social de Venezuela con el profesor José Manuel Hermoso. Y recuerdo claramente que a mí me tocó hacer una exposición sobre la generación del 28. Y entonces, entre los personajes que destacan no precisamente como protagonistas principales de los sucesos, sino como parte de la generación que a partir de los sucesos de los carnavales de febrero de ese año se desarrollaron, un montón de gente se incorporó y comenzó a destacar. Y allí me conseguí con el nombre de Miguel Acosta Sáenz. Y luego, cuando estaba en el cuarto semestre, tenía que ver la primera de las 3 historias de Venezuela que se veían en el antiguo pensum de la Facultad de Educación, en el caso de la mención de Ciencias Sociales. Y la primera de esas historias, que tenía que ver con historia colonial y el inicio del proceso de historia republicana, le tocó, en la sección donde yo estaba cursando, le tocó darlo al profesor Abraham Toro. Y Abraham Toro, entre las cosas, entre los personajes de los que siempre nos hablaba de 2 de sus maestros, que fueron el maestro Miguel Acosta Sáenz y Federico Brito Figueroa. Allí entonces nos acercamos a ese personaje y ya en tiempos más recientes, por razones ya de trabajo y de cumplimiento de las funciones que uno tiene que desarrollar como profesor universitario, yo escribí un texto en relación a Miguel Acosta Sáenz y al primer libro que él escribió. Sobre eso es lo que quiero hablar brevemente. Miguel Acosta Sáenz, efectivamente, como ya lo dijeron los compañeros que me precedieron, formó parte de esa generación del 28. Es un muchacho que llega a la universidad con 20 años, que quiere estudiar medicina y que se involucra, se ve, digamos, impactado por el proceso de represión del régimen gomecista contra los estudiantes del año 28 y se involucra en eso. Y en poco tiempo termina preso en el castillo de Puerto Cabello, en ese castillo donde ayer estábamos celebrando el bicentenario. Termina preso allí y en ese presidio entra en contacto con un personaje que de alguna manera lo va a marcar, que es José Pío Tamayo, un personaje vinculado al desarrollo de las ideas marxistas en Venezuela, pionero en eso, comparten el mismo calabozo. Dura unos meses en prisión, es liberado y entonces entra en un proceso de bajo perfil por razones obvias. Cuando muere Gómez en el año 35, Gómez muere en diciembre, a las pocas semanas comienza un proceso de efervescencia en el país, una ebullición de la cual López Contreras va a ser protagonista fundamental, que se ve envuelto ahí entre si dejar abrirle el cauce a ese torrente de demandas sociales o mantener la vieja estructura del régimen gomecista. En ese proceso comienzan a formarse un conjunto de agrupaciones políticas y Miguel Acosta Sáenz, que ya comienza a destacar como un joven o como un hombre ya, porque a pesar de que tenía 28 años, va a cumplir 29 años, para el tiempo en el que estamos hablando, ya una persona de 29 años, una persona madura, si tomamos en cuenta la expectativa de vida de ese tiempo, Miguel Acosta Sáenz había destacado ya como un intelectual, como un muchacho, como un joven destacado
o mejor dicho, que comenzaba a destacar en el campo de la producción intelectual, en el campo de la lectura y en el campo de la escritura, un poco por las cosas en las que los oficios a los que tuvo que haberse dedicado para sobrevivir. Por ejemplo, dice que fue corrector de textos en el diario El Heraldo, que tuvo que hacer de oficios como ese, trabajar en una carbonera para poder sobrevivir. Entonces eso le ayudó al final. Cuando muere Gómez, una de las cosas que se propone uno de los partidos políticos a los que él se incorpora a finales del año 36, comienzo del año 37, que es la primera versión del Partido Democrático Nacional, el PDN, ese partido se traza un propósito: desarrollar unos materiales de estudio para su militancia, para la formación político-ideológica de su militancia. Y allí se proponen 3 líneas de trabajo: una sobre economía, una sobre el tema del latifundio y otra sobre el tema petrolero. La del tema petrolero se lo asignaron a Betancourt, de allí va a salir el libro al que se refería a Diógenes unos años después, en la década de los 50, que es Venezuela, política y petróleo. Y Miguel Acosta Sáenz escribe un ensayo que se titula así: Latifundio, el problema agrario en Venezuela. Y ese texto es significativo por varias razones, que es a las que yo trato de referirme en este escrito. Lo primero que hay que decir es que estamos hablando de una persona que tiene ya 28 años, que por las circunstancias políticas del país no pudo estudiar medicina, no pudo seguir en la carrera de medicina a la que aspiraba a cursar inicialmente, y que entró en ese limbo en el que no podía estudiar. Pero era una persona con una capacidad de lectura muy grande, un curioso empedernido, un tipo que andaba buscando explicaciones a un montón de preguntas que se hacía una generación de su tiempo, y esos elementos entonces lo fue destacando en medio de un grupo que no era cualquier cosa, porque era un grupo muy destacado. Estamos hablando que en esa generación hay personajes como Rómulo Betancourt, como Raúl Leoni, Rafael Cartera era más joven, pero se va a incorporar más tardemente a esa generación. Entonces estamos hablando de personajes que destacaron. Miguel Otero Silva forma parte de esa generación. Estamos hablando de un cuadro muy, muy severo. A Acosta Sáenz se le asigna esa tarea y él comienza a realizarla, pero como decía Diógenes, las circunstancias políticas y la existencia del inciso sexto del artículo 32 de la Constitución, que fue reformada en el año 36, mantuvo la prohibición del pensamiento comunista y anarquista en Venezuela. Y estos movimientos de izquierda, el gobierno de López Contreras, como una manera de contenerlo, los acusó, a pesar de que eran de izquierda, no eran propiamente comunistas ni anarquistas, pero el gobierno utilizó la figura, los acusó de comunistas, y con eso emitió un decreto de expulsión de 49 dirigentes políticos. Entre esos dirigentes políticos, uno de esos 49 era Miguel Acosta Sáenz. Entonces él pasa un tiempo, unos meses, en la clandestinidad, y en ese proceso termina de escribir este texto. Con lo cual hay que señalar lo siguiente: es un texto que se escribe en la clandestinidad, sin la posibilidad de tener acceso de manera efectiva a un conjunto de materiales, de documentos, de datos que han podido fortalecer mucho mejor ese proceso, sino lo que clandestinamente le podía llegar. ¿Qué es lo que destaca de este texto? Varias cosas. Uno, él no es un profesional, técnicamente es un bachiller, no es un graduado en ninguna universidad, porque por lo que acabamos de decir. Sin embargo, ese texto escrito por un bachiller tiene unas virtudes que son interesantes. Primero, podemos encontrar el
interdisciplinario. Entonces allí se consiguen elementos, por ejemplo, de una visión desde la antropología, que es lo que después él va a estudiar, elementos historiográficos, elementos de historia económica y elementos de sociología. Y todo eso, de alguna manera, en una mayor o menor dimensión, están presentes en ese texto. Primer elemento que hay que destacar. El segundo elemento es que Miguel Acosta Sáenz hace en esa visión historiográfica lo que le corresponde a cualquier persona que quiera hacer una investigación sobre lo que sea, cualquiera que sea su objeto de investigación. Lo primero que tiene que hacer cualquier persona es acercarse a lo que los metodólogos llaman el estado del arte. ¿Y qué es eso? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se ha dicho? ¿Qué se ha escrito? ¿Cómo se ha investigado el tema sobre el cual yo quiero hacer algo? Y cuando uno comienza a leer Latifundio, lo primero que consigue allí es un diagnóstico, una referencia breve del problema del latifundio, tanto en América, lo cual ya era un reto, porque no estamos hablando del tiempo de hoy, cuando yo me meto en el doctor, ¿cómo se llama? Google, y busco cualquier cosa y me aparece en un momentico. Estamos hablando de 1936, finales del 36, 1937, cuando él está haciendo este trabajo y está en la clandestinidad, y sin embargo pudo hacer, por los pocos materiales que recopiló, pudo hacer un primer bosquejo de cuál era el tema, cómo era el tema del latifundio en el continente. Y eso es lo primero que aparece en el primer capítulo de ese tema. Luego, él se está inclinando por el marxismo, lo asumió como, no solamente como doctrina política, pero más que eso como herramienta metodológica para el análisis de la sociedad. De hecho, en este trabajo está citada una frase de él que lo dice años después en una entrevista que le da el doctor Agustín Blanco Muñoz, en un libro que fue publicado hace unos años, y que una entrevista que se publica 20 años después de su muerte, porque así lo solicitó el propio Miguel Acosta, casi 20 años después de su muerte. Él dice en alguna parte de ese libro, de esa entrevista, dice que sin el marxismo no es posible comprender las sociedades de su tiempo, sin el marxismo como herramienta de análisis. Entonces, él utiliza el marxismo para reconstruir el proceso de la formación de los latifundios en el continente y señala un elemento que es lapidario y es su gran conclusión de ese texto. Él dice, a pesar del proceso de independencia, a pesar de que pasamos 14 años en guerra para alcanzar la independencia de España, esa circunstancia no logró romper con la estructura de desigual repartición de la tierra, tenencia de la tierra que se había gestado en la época colonial. Es decir, las primeras décadas del siglo XX lo que habían hecho era mantener y en algunos casos profundizar un elemento que había nacido desde la época colonial. Y esa es su primera gran conclusión. Y entonces él va contando cómo se fue gestando ese proceso a lo largo de la época colonial, cómo el proceso independentista no logró superar eso, sino lo que hizo fue sustituir en algunos casos, o en muchos casos, los antiguos grandes terratenientes por nuevos grandes latifundistas, y eso, sobre todo lo que surgieron del proceso de guerra de independencia, y como eso se tuvo un nuevo proceso a partir de comienzo de la explotación petrolera en Venezuela, como las compañías petroleras comenzaron también a ser parte de ese proceso. Entonces va prefigurando describiendo ese elemento y va señalando datos, señala gráficos, señala datos, por ejemplo, cuáles son las posesiones de latifundio
existían en varios estados, por ejemplo, Carabobo, Miranda, lo que hoy sería el Distrito Capital, que implicaba en ese momento el hoy estado de La Guaira, Yaracuy, Apure, y va señalando con datos dónde están, cuántos son más o menos las extensiones de terreno, aprovechando unos datos que comenzaron a salir a la muerte de Gómez. Una de las primeras cosas que hace el Congreso de la República cuando muere Gómez es una ley de expropiación, porque Gómez se convirtió a lo largo de los 27 años de dictadura gómezista en el primer terrateniente del país, el primer latifundista del país y en el primer, ¿cómo se llama?, rico del país. No había nadie que tuviera una fortuna más grande que la del general Juan Vicente. Entonces, una de las primeras medidas que toma el Congreso de la República en el año 36 es hacer un proceso de expropiación de los bienes de Gómez. Había datos que se manejaban en la prensa y en parte de esos elementos. Otro aspecto importante es la utilización de las fuentes. Cuando uno revisa lo que pudiéramos llamar un proceso de revisión de cómo se convirtió la historia en ciencia y cómo la historia dejó de ser una cosa solamente que atiende a los hechos históricos, a los sucesos históricos, y se va convirtiendo en una ciencia que estudia el pasado y que da origen a algo que se llama la historiografía, es decir, la historia que escriben los historiadores. Cuando uno revisa eso, tiene que necesariamente remontarse a algunos personajes del siglo XIX que en Alemania comenzaron a caminar los primeros pasos en esa dirección. Y hay un personaje que siempre destaca cuando uno revisa esto, que es un alemán que se llamaba Leopoldo von Ranke. Leopoldo von Ranke se le considera como el padre de la historiografía moderna, porque él aceptó una idea. Decía, no hay manera de escribir la historia si el historiador no tiene documentos, si lo que certifica, lo que le da validez según esa visión, que hoy es una visión superada, pero en ese momento tuvo un gran impacto, era que el historiador tiene que respaldar todas sus opiniones en fuentes, y las fuentes fundamentalmente eran en ese momento fuentes escritas. Lo que va a hacer Miguel Acosta Sáenz, siendo un muchacho sin formación profesional, es penetrar en ese elemento. Entonces usted se consigue el latifundio que, por ejemplo, muchas de las afirmaciones que están allí están respaldadas en documentos, y es de los primeros en utilizar la prensa como una fuente documental para el apoyo de las afirmaciones que va a hacer en ese texto. Con lo cual estaba también innovando. ¿Por qué? Porque la prensa hoy, para cualquier persona que haga historiografía, sobre todo si está trabajando historia reciente, historia actual, que también se le llama, la prensa es un elemento clave. Pero en ese tiempo, en la primera mitad del siglo XX, muchos historiadores consideraban que lo contemporáneo no era objeto del estudio de los historiadores, sino que eso era probablemente una materia de los sociólogos y de los antropólogos. Miguel Acosta Sáenz se mete en la prensa y utiliza la prensa contemporánea, la prensa del tiempo en el que está escribiendo, para afianzar muchas de sus afirmaciones. El tercer elemento, ya para ir cerrando esto, no cansarlos mucho, que ustedes tengan la posibilidad de hacer preguntas. El tercer elemento es que cuando muere Juan Vicente Gómez, un intelectual venezolano con el que Miguel Acosta Sáenz va a trabajar posteriormente, porque cuando él sale expulsado, como lo dijo Diógenes, va a México, quiere primero estudiar economía y se inscribe en la escuela de economía, pero como a los 2 semestres se retira de eso, y lo dice también en este libro, en esa entrevista con Agustín Blanco Muñoz, dice, me di cuenta que la economía no era mi verdadera vocación, porque yo lo que quería era ser político. Y este es otro elemento que yo destaco. Hay 2 vocaciones en las que el maestro Miguel Acosta Sáenz se va a mover: entre la política
y la academia. Al final terminó triunfando la academia, gracias a Dios. Entonces él se va a México, intenta estudiar economía y de allí salta a la escuela de antropología donde efectivamente se graduó. Se graduó en el año 45, 2 años después regresa a Venezuela en el 47 y comienza a trabajar en la Universidad Central de Venezuela. Allí trabaja con un señor que se llamaba Mariano González, uno de los intelectuales más destacados de la primera mitad del siglo XX venezolano. Y con Mariano González funda el Departamento de Antropología en la antigua Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central de Venezuela. Y 2 años después va a fundar la primera escuela de periodismo de Venezuela, a finales también de ese mismo año 47. ¿Por qué nombro a Miguel Acosta Sáenz? Porque a Mariano González. Porque Mariano González escribió un artículo de prensa cuando muere Gómez, donde dice que Venezuela, con la muerte de Gómez, había entrado al siglo XX. Y lo que demuestra latifundio es que precisamente en materia de tenencia de la tierra, Venezuela todavía estaba en la época colonial. O sea, las grandes distorsiones, las grandes desigualdades en materia de tenencia de la tierra demostraban que lo que estaba vigente era la época colonial y no una Venezuela moderna, como estaban dando algunos pasos en términos de aspectos políticos, que es la gran evolución del año 36 en adelante hasta la década de 48, cuando derrotan al maestro Rómulo Gallegos. Entonces, digamos, grosso modo, estas son algunas de las cosas que uno puede conseguir en este texto, que es interesante. Como decía Diógenes, también recordaba Diógenes, este texto se publica con un seudónimo, Jesús Fabián y Ruiz, que era un personaje real, un intelectual venezolano, pero como Miguel Acosta Sáenz fue víctima estuvo en esa lista de los 49 acusados, su nombre no podía aparecer en el texto. Después es publicado y se aparece con su nombre, y aparece esa primera edición que aparece con el nombre de Miguel Acosta Sáenz, aparece con un prólogo de Rómulo Betancourt sobre el tema de la tenencia de la tierra. Entonces, bueno, es una invitación a leer este texto que fue publicado recientemente por la editorial Perro y la Rana. Ustedes se meten en la editorial, en la página de la editorial Perro y la Rana, y pueden leer este interesante texto. Y para hacerle propaganda también pueden leer mi artículo que está publicado en la revista de Estudios Culturales del doctorado de la Facultad de Ciencias de la Salud. Muchas gracias por la atención. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. De otra manera nos sintetiza el esquema, el paradigma, el contexto de producción intelectual del maestro Acosta Sáenz. Acosta Sáenz hizo arqueología, hizo indigenismo, hizo estudios de folclore. Recientemente, ayer, se hizo un coloquio parecido a este, específicamente sobre Acosta Sáenz y la fotografía como recurso, con la colaboración del Centro Nacional de Fotografía y la Universidad del Arte. Y aquí de una otra manera estamos tratando, en una síntesis de 115 años, la obra del maestro. Creo que hemos disfrutado, estoy reviviendo cosas y me parece muy importante. Pero también Acosta Sáenz trabajó el tema de Bolívar, como lo decía, un libro que dio una vuelta, una mirada totalmente distinta al Bolívar. Como digo yo, Bolívar en ropa interior. A mí me gusta el Bolívar de las cartas con Manuelita. Es más, yo le agradezco a Bolívar que más de una novia en la universidad no tuve,
porque le plagié un texto que dice quiero verte, reverte, tocarte, sentirte y besarte en todos los sentidos de tu vida. Y por supuesto quien recibía ese texto de mi parte decía, ¡ay, qué lindo! Bello, claro, lo que pasa es que no, después le decía, no, se me olvidó poner que era Simón Bolívar. Pero ese era Bolívar. Entonces voy a dejarle a ustedes, nuestro querido amigo Abraham Toro, profesor también jubilado de la Universidad de Carabobo, que nos hable de un texto fundamental del maestro Acosta Sáenz, y con eso cerramos. Y después le vamos a dar paso a nuestros amigos Ricardo Matute y a la gran Tania García, que nos acompañe con una parte musical para cerrar y irnos felizmente a almorzar. Ahora, El almuerzo. El almuerzo. Bueno, casi buenas tardes ya. Feliz, estoy realmente feliz de esta hermosa actividad. Dijera el maestro, quiero esa espiritualidad joven que nos inflama la vida y el alma. Después de escuchar a Diógenes, a Ludmila y a Ángel, pues uno queda muchísimo más enamorado, se convierte en un admirador mucho más profundo de ese maestro infinito que fue Miguel Acosta Sáenz. Debo saludar a Nelly Nieves, una extraordinaria amiga de la Comellez, a Nelson Delgado, como decía Ludmila, Flor Elisa, a la compañera Flor Elisa, la presidenta del Movimiento de Solidaridad de Cuba-Venezuela, y a la compañera María Eugenia, una compañera también del movimiento de Solidaridad, cada uno y cada uno de ustedes. Debo, antes de, no lo voy a cansar, ya por razones de tiempo, y agradeciendo a ustedes esa presencia, ese permanecer allí. Esto nos da cuenta de lo hermoso que es la juventud y el interés que tiene. Solo debo decirles que por bendición del profesor, primero Eric Núñez, quien me envía saludos, un extraordinario maestro, luego Eduardo Rivero, que también debió estar aquí con nosotros, pero tiene quebranto de salud, y Eduardo Rivero me pidió expresamente que recordara a la compañera Aura Valera, una compañera profesora y amiga, que cuando trajimos aquí a Carabobo a la doctora Acosta Sáenz, ella prestó su casa, nos ayudó, prestó los platos, preparó la comida. Así que Eduardo me decía, no deje de recordar a Aura Valera y cumplo con esa tarea. El otro elemento que quiero destacar, queridos estudiantes, sobre todo ustedes, es que ustedes tienen como profesor a un extraordinario estudioso. Tienen como profesor a una persona alegre, pero tienen a un profesor nada más y nada menos que fue el embajador de Venezuela en África y conocedor del tema no solo africano, sino del tema sociológico y antropológico. Me refiero a Diógenes Díaz. Que a veces pasa por debajo de la mesa las cosas, ¿no? Igualmente, la profesora Marcano, estudiosa del área de la metodología, de la historia, con esa hermosa lección que nos ha dado de verdad cualitativa. Y ese que no es tan joven, el que me precedió no es tan joven, lo creen ustedes, que yo le di clases porque era un muchachito, ya era un viejo, pero es una persona extremadamente humilde y en él se refleja el orgullo de mi profesor. Yo me siento orgulloso del compañero Ángel García, que déjenme decirles, quien les habló es ganador de un premio nacional de historia y un premio nacional de periodismo popular. Además, catedrático, jefe de departamento de la Facultad de Educación en Ciencias Sociales, y
escritor prolífico y profundo de las columnas de Ciudad Valencia y de Chiquiriquí. Así que no lo voy a alcanzar, pero quería hacer justicia a esta cuestión. Yo me siento orgulloso, más de haber sido su profesor, de ser su amigo. Así como se refería sobre ese extraordinario maestro que da cuenta de la edad cualitativa con toda la humildad del mundo, observamos cómo un sociólogo, un antropólogo, un periodista, un historiador, además político, porque fue senador de la República de Venezuela, cómo combinó todos estos oficios y cómo fue tan prolífico y tan comprometido con la tarea. Eso es una lección que debemos aprender. Así que con latifundio, que lo escribe en la clandestinidad, luego le sigue Vida de los esclavos negros, que también gana un premio de la UNESCO. Finalmente, dentro de las muchas cosas que escribió, son 3 textos fundamentales. Repito, latifundio, Vida de los esclavos negros, y por allá por el año 1976, Estados Unidos en ese momento estaba cumpliendo 200 años de su independencia. Era el bicentenario de la independencia norteamericana, pero además de ello se cumplían 150 años del Congreso Anfictiónico de Panamá, convocado por el libertador Simón Bolívar. Así que una institución fundamental como la Casa de las Américas de Cuba, una institución académica extraordinaria, convoca a un concurso Bolívar en nuestra América. En ese concurso, Miguel Acosta Sáenz, a quien no le gustaba participar en concursos, su vida académica, su vida política, además rechazaba los concursos, pues entonces sus amigos, sobre todo los estudiosos del tema africano en Cuba, el caso de maestros fundamentales, lo convencen y participa en ese concurso Bolívar en nuestra América del año 1976. Así que Miguel Acosta Sáenz, de que tuvimos la honra de ser sus discípulos, sus amigos, nos contaba que su vida, permítame señalarles además que, como decía Ángel, de una manera extraordinariamente asombrosa realizaba sus investigaciones. Y en esa época se acostumbraban las fichas. Hoy en día tenemos la lacto, tenemos la tablet. Antes se fichaba, se iban los archivos y uno iba tomando nota. Lo decía el maestro, y lo refirió en varias oportunidades, que estudiando el pueblo de Caracas, estudiando los pardos fundamentalmente, se encontró a Bolívar. Allí, en la medida que iba fichando los documentos, a cada momento le aparecía un personaje y él, de manera disciplinada y metodológicamente, seguía con su investigación sobre los pardos de Caracas, pero seguía recogiendo información sobre Bolívar. Así que él dice, estudiando el pueblo de Caracas, me encontré con Bolívar. Se inscribe en el concurso Bolívar en nuestra América, repito, en el año 76, de Casa de las Américas de Cuba, y nos confesó que su vida, una vez que se inscribió, casi cambió como que se hubiese estado en la clandestinidad. Duró 7 meses encerrado, eso le costó una ruptura conyugal, se encerró, cambió su rutina y en 7 meses montó un texto fundamental que en ese momento lo presentó como Acción y Utopía del Hombre de las Dificultades. Ese fue el título que le dio, repito, Acción y Utopía del Hombre de las Dificultades, a ese concurso Bolívar en nuestra América, convocado para contraponer los 200 años de la independencia norteamericana, que hablaba del panamericanismo, de toda la América para los Estados Unidos. Así que esta convocatoria Bolívar en nuestra América era un contrapeso a la propaganda norteamericana del panamericanismo.
De manera entonces que Miguel Acosta Sáenz, repito, en 7 meses monta su texto que ya tenía muchísimas cosas por lo que he venido diciendo. Él venía trabajando en sus fichas, ya Latifundio le dio todo el contexto social de los elementos de producción en el país. Posteriormente, Vida a los esclavos negros lo acerca a esa realidad escalofriante del tráfico de seres humanos desde África como animales. Y cuando trabaja Bolívar, pues entonces ya tiene mucho camino andado. Así que en el año 76, Miguel Acosta Sáenz, con este texto, Acción y Utopía del Hombre de las Dificultades, gana el premio Casa de las Américas. Bolívar en Nuestra América, premio Casa de las Américas, 1976, y se publica un año después por Casa de las Américas en 1977, y este es el ejemplar de Casa de las Américas. Posteriormente, la Universidad Central de Venezuela, Publicaciones de la Universidad Central de Venezuela, hace una nueva publicación en el año 83 y se corrige un primer error reconocido por Miguel Acosta Sáenz, que ya no era Acción y Utopía del Hombre de Dificultades, sino que le coloca Bolívar. Bolívar, Acción y Utopía del Hombre de las Dificultades. Un texto extraordinario, así como Latifundio, como Vida a los esclavos negros. Un texto que, como decía nuestro querido amigo y hermano Diógenes, también Vida a los esclavos ganó un premio por la UNESCO. Él también lo donó, dice, a las viviendas pobres de Caracas, y el premio de este libro lo donó efectivamente a la lucha y liberación de Angola. Miguel Acosta Sáenz, entonces, recuerden que Bolívar era estudiado fundamentalmente como un ser individual, como un héroe, como un guerrero solitario en las plazas. Miguel Acosta Sáenz combina por primera vez en el estudio bolivariano la historia combinada con el materialismo histórico y dialéctico. Escribe entonces ese texto fundamental. Llegó René, como siempre, a interrumpir. Ese siempre lo hace René Barco, un compañero, un amigo. Bienvenido, René. De manera entonces que Miguel Acosta Sáenz escribe este texto y desmonta lo que había prevalecido hasta ese momento: un Bolívar individual, un Bolívar héroe, un Bolívar solitario, un Bolívar totalmente ajeno a la realidad social. Con Bolívar, Acción y Utopía del Hombre de las Dificultades, el texto más leído y más vendido en 2 de las ferias nacionales de Venezuela. En ese texto, Miguel Acosta Sáenz reivindica, rescata a un Bolívar, no el héroe en solitario, sino al Bolívar pueblo, al Bolívar masa, al Bolívar capaz de interactuar, de conformar, de vestir, de uniformar un ejército y de convivir con un ejército. Además de ello, interrelaciona magistralmente esos oficios a los que hacía relación Lumila, relaciona magistralmente la geografía, porque combinaba lo que era el escenario geográfico, por ejemplo, de los llanos. En los llanos venezolanos se desarrolló más del 80% de las batallas, de las luchas por la independencia, y dice Miguel Acosta Sáenz que la historia lo subrayaba y lo relacionaba. Combina entonces la geografía con la historia de una manera realmente extraordinaria. Es un texto que da cuenta de ese Bolívar pueblo, del Bolívar masa, del Bolívar del que oímos. Por eso se oye frecuentemente la espada de Bolívar camina por América Latina, porque hace énfasis de manera fundamental en la integración nuestroamericana. En este texto, Miguel Acosta Sáenz destaca fundamentalmente el Congreso Anfitriónico de Panamá, un sueño de nuestro libertador que Miguel Acosta Sáenz llama la utopía necesaria. Miguel Acosta Sáenz señala entonces que Bolívar fue uno de los elementos fundamentales para la integración de nuestro territorio. Es un texto necesario, obligatorio, para entender además, como lo muestra Miguel Acosta
Mantuano, un Bolívar rico de cuna, un Bolívar que tenía minas, esclavos y haciendas. Hasta 1816 lo destaca el maestro Acotazáinez, cambia, da un giro fundamental y se enfrenta a su propia clase, a la clase de los mantuanos, y deja de pertenecer a esa clase de los mantuanos y se convierte en un verdadero reivindicador y luchador social con una praxis revolucionaria que le otorga la libertad a los esclavos que participaran en su ejército libertador. De manera que este es un texto indispensable, muchachos. Es un texto que está publicado de diversas maneras. El comandante Chávez lo trajo y está en las bibliotecas escolares, está en cada uno de los sitios. Un libro obligatorio a ser estudiado para entender la verdadera esencia libertadora de Bolívar, cómo su propia clase lo enfrentó, además cómo lo execró hasta expulsarlo y que muriera con una camisa prestada. Miguel Acotazáinez nos muestra un Bolívar humano, un Bolívar capaz de transmontar el páramo del Pisba y convivir con un ejército, comer carne cruda en Bucán, dormir en el suelo, y era el verdadero guía fundamental de los ejércitos. Un hombre que además tenía que formar un ejército, uniformarlo, disciplinarlo y comandarlo. No era nada fácil en su momento. Así que Miguel Acotazáinez nos lo muestra en su verdadera esencia, en la esencia del verdadero Bolívar que debemos conocer. Es una obra que nos permite conocer el pasado, porque Miguel Acotazáinez se remite en sus primeros capítulos a los modos de producción y a la realidad social de la Venezuela colonial, para luego entrar en el tránsito de ese papel de nuestro libertador. Así que es un libro, repito, que nos permite conocer nuestro pasado, nos permite entender nuestro presente, pero más allá nos sirve de guía fundamental para los combates que están por venir. Así que yo agradezco la presencia de ustedes, esa savia nutriente. Les invito a leer, les invito a conocer a ese maestro que fue sencillamente extraordinario y que uno realmente en estos momentos a veces nos cuesta tanto leer, porque el veneno de la televisión, de los medios, nos desvía y nos enseñan tantas cosas. ¿Cómo no leer las enseñanzas de un maestro como Miguel Acotazáinez, que dedicó su vida académica y gran parte política a dejarnos una savia vital para la historia, como lo es el caso de este Bolívar, acción y utopía del hombre de las dificultades? Muchísimas gracias. Ahora me estaba diciendo que no quería extenderse porque ustedes se podrían ir, pero antes de irnos tenemos que escuchar a Tania y a Ricardo Matute. Pero debo decir que la tarea está cumplida. Creo que debemos salir todos felices. Lo que tenemos una atadura con esta memoria, lo dice, hay una tradición académica. Y a Acotazáinez se le ocurrió pensar sobre el latifundio, sobre Bolívar, sobre los estudios afro. Y hoy mi persona está atado todavía a eso, con una referencia. Y ese es el mundo académico. Nosotros no llegamos aquí y caímos, sino somos consecuencia precisamente de muchas causas, de muchos acontecimientos, de muchas reflexiones. Y ese es el homenaje que queremos hacerle a Acotazáinez. Esto es un ciclo de 8 coloquios. Ayer se dio el primero sobre fotografía, este es el segundo sobre Acotazáinez y su pensamiento en las ciencias sociales, y habrá otro sobre Acotazáinez y la humanidad, Acotazáinez y el periodismo, Acotazáinez
Sainz y la arqueología como ciencia, a Costa Sainz y el mundo, la sociedad intercultural, porque precisamente esa gran virtud de abarcar con una rigurosidad lo que fue la sociedad venezolana, todavía lo tenemos como referencia. Yo quiero agradecer en nombre del grupo, un grupo de antropólogos ya, mayoría sesentones, que nos reunimos y dijimos, ¿qué vamos a hacer con el maestro? Si el 8 de noviembre cumple 115 años. Tenemos que hacer algo. Bueno, lo distribuimos por todo el territorio. Y vamos a estar en la Feria del Libro, con la vida de los esclavos negros, presentándonos. Va a haber una nueva edición de Vida de los Esclavos Negros aquí en el Museo de Valencia. Hay una librería del sur y ahí encontrarán algunos libros. Por cierto, ahí está el libro mío. No sé si ustedes tienen el libro ahí, yo también le hago propaganda. Pero debe estar el libro del maestro Costa Sainz ya para la próxima semana. Y bueno, reitero el agradecimiento a nuestra querida Dalia Correa, a todo su personal que nos atendieron. Aunque no le dieron galletas ni al pan ni café, pues no importa. Les digo, felices porque ustedes no van a salir, sino van a salir contentos. Y yo estoy aquí hablando mientras preparan el escenario para que Ricardo y Tania se sienten. Y ustedes, muchachos, van a conocer una extraordinaria voz emblemática del mundo cultural de Valencia, de Carabobo y de Venezuela, que es Tania García. Aquí está, Tania, te voy a la mano. Estoy trabajando en productor. Ahora estoy matando contigo. ¡Productor! Bueno, cantamos y después nos desplegamos en abrazos y en felicidades. Esto fue como a Pedro. Pedro, ¿cómo estamos aquí? Bueno, vamos a aplaudirnos todos.